Gracias. Me parece que voy a pasar con esto, ¿no? Como quieras. Ay, es pesadísimo. Bueno. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Martina Ferioli, mi compañera Laura Barberis. Nosotros somos residentes del segundo año del Hospital Pirovano y en esta oportunidad les vamos a estar presentando nuestro Ateneo titulado Síndrome antifosfolípido, una trombofilia autoinmune. ¿Paso? A ver. Bueno, listo. ¿Eso se ve arriba? ¿Así para sacar? Bueno, les presentamos los contenidos que vamos a abordar durante nuestro Ateneo. Vamos a hacer un breve repaso sobre las trombofilias y su clasificación. Luego vamos a estar hablando de este síndrome, cómo se define, cómo ocurren los procesos fisiopatológicos y sus criterios diagnósticos. También abordaremos las 3 etapas del laboratorio y vamos a tratar directamente de qué pacientes se deben estudiar y en qué momento hacerlo, cuál es el momento adecuado. Luego hablaremos del tratamiento y manejo de estos pacientes. También les mostraremos unos casos clínicos para poner en práctica lo aprendido. Y por último, las conclusiones. Bueno, pero antes de hablar de trombofilias, necesitamos hablar de sus protagonistas, que son los trombos. ¿Qué es un trombo? Es material fibrino plaquetario que puede estar acompañado de otros elementos de la sangre. Existen 2 tipos de trombos según su etiología. Los trombos hemostáticos o fisiológicos van a ser aquellos que se produzcan a partir de un resultado fisiológico frente a una injuria producida en la pared vascular. En cambio, los trombos patológicos se van a producir como una consecuencia de una activación desmedida e inadecuada del sistema de la coagulación. Estos se pueden producir en sitios o momentos inadecuados. Se pueden localizar en todos los territorios vasculares, lo pueden ser los territorios venosos, que van a ser sitios de baja velocidad de flujo sanguíneo, también en territorios arteriales de alta velocidad, también en vasos de pequeño calibre, e incluso en cavidades y válvulas cardíacas. Pero ¿cómo se van a originar estos trombos? Existe la tríada de Virchow, que menciona 3 elementos fundamentales que van a contribuir al riesgo de trombosis. Uno de ellos es la alteración en la pared vascular, que puede ocurrir por trauma, cirugía o placas ateromatosas. Otro de los factores va a ser la disminución en la velocidad de flujo sanguíneo, que se puede dar por estasis circulatoria, inmovilización prolongada, una obstrucción venosa o viaje en avión largas distancias. Y también otro factor importante van a ser los estados de hipercoagulabilidad, como lo son el embarazo y el posparto, la terapia con estrógenos, la septicemia, por ejemplo, y las trombofilias. Ahora sí vamos a hablar de las trombofilias, pero ¿qué son? Son una respuesta anormal en el mecanismo de coagulación que favorece y tiene tendencia a producir trombos. Estas son una enfermedad multifactorial que puede darse por la conjunción de varios efectos, tanto factores genéticos como adquiridos, y también por factores circunstanciales y ambientales. Según la Sociedad Argentina de Hematología, se pueden clasificar según su etiología en hereditarias o adquiridas. Dentro del grupo de las heredables vamos a tener las deficiencias de los inhibidores fisiológicos de la coagulación y algunos otros polimorfismos protrombóticos. Dentro del grupo de las adquiridas vamos a tener al síndrome antifosfolípido, que es una de las más frecuentes de este grupo. Bueno, sí, entonces pasamos a hablar del síndrome antifosfolípido. Se trata de una enfermedad autoinmune que se define por la presencia de eventos clínicos tales como complicaciones trombóticas que pueden ser en distintos territorios, venoso, arterial o de la microvasculatura. Algunos ejemplos son trombosis en miembros inferiores, en venas o arterias cerebrales, tromboembolismos pulmonares, trombosis retiniana. Y también puede haber presente morbilidad obstétrica, caracterizada por pérdidas de embarazos a momentos tempranos o también partos prematuros.
pero no son suficientes estos eventos clínicos para hacer el diagnóstico del síndrome, sino que también tienen que estar presentes los anticuerpos antifosfolípidos, los cuales son los anti-beta-2 glicoproteína 1, los anticardiolipinas y el inhibidor lúpico. En cuanto a la prevalencia mundial, se calcula que presentan el síndrome 50 personas cada 100.000. Predomina en las mujeres en una relación 4:1 y suele ser el diagnóstico en edades tempranas en menores de 50 años. Puede darse de forma primaria o secundaria a otra enfermedad autoinmune. Bueno, entonces vamos a pasar a entender un poco por qué es que se dan estos eventos clínicos trombóticos o obstétricos. El modelo actualmente más aceptado es el de los 2 hits o 2 pasos, que plantea que en un primer momento se produce una infección por algún agente viral o bacteriano y la inmunidad, las células, los linfocitos B, producen anticuerpos frente a antígenos de estos microorganismos. Eventualmente se produce mimetismo molecular por similitud antigénica en secuencia o estructura con algún antígeno propio, y por lo tanto estos anticuerpos empiezan a reconocer antígenos propios y así es como se genera el primer paso, que son estos anticuerpos antifosfolípidos. Pero la presencia de estos anticuerpos no es suficiente para que se desarrolle el síndrome. Y así es como llegamos al segundo evento, al segundo hit, que es la presencia de un evento desencadenante, que puede ser alguna cirugía, inmovilización prolongada, alguna infección o inflamación de cualquier tipo, que produce un daño inicial en el endotelio y exposición de las cargas negativas de los fosfolípidos. En segundo paso, va a haber unión de proteínas que circulan generalmente en el plasma, que tienen afinidad por fosfolípidos. Las más importantes son la beta-2 glicoproteína 1 y la protrombina. Acá en la imagen lo que les estamos graficando es la beta-2 glicoproteína 1, que circula en su mayoría en personas sanas en su conformación cerrada. Está compuesta por 5 dominios y en pequeñas concentraciones va a estar abierta en personas sanas. En personas que tienen el síndrome, en su mayoría va a estar en la forma abierta y oxidada, va a unirse por el dominio 5, por interacción con cargas a los fosfolípidos de la superficie endotelial dañada, y va a exponer en el dominio 1 un criptoantígeno que es por el cual los anticuerpos tienen afinidad. Entonces, en caso de que estén estos anticuerpos, lo que van a hacer es unirse a estas proteínas, a estos cofactores proteicos, y van a hacer que dimerizan sobre la superficie endotelial dañada. Pero ¿cómo es que esto entonces genera toda la fisiopatología del síndrome? Acá lo que les estamos mostrando son los efectos vasculares. Lo que sucede es que esta dimerización sobre el endotelio favorece a la expresión de muchas moléculas protrombóticas, como lo son el factor tisular, que es un fuerte activador de la vía extrínseca de la coagulación. También se produce la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos, que tienen muchas cargas negativas porque están compuestos por ADN y por histonas, y activan a la vía intrínseca. Y también hay liberación de tromboxano y expresión de glicoproteína 2B3A, que favorece a la agregación plaquetaria. También hay una disminución de los inhibidores fisiológicos de la coagulación, una disminución de la fibrinolisis y aumento de la expresión de moléculas proinflamatorias como interleuquinas y complemento. Entonces, todos estos son eventos que por distintas vías, por todas las vías posibles, activación de vía extrínseca, intrínseca, agregación plaquetaria, disminución de la fibrinolisis, favorecen a la formación de un trombo patológico. ¿Qué sucede en el embarazo? ¿Por qué es que se dan estas complicaciones obstétricas? La beta-2 glicoproteína 1 se expresa de forma constitutiva en los trofoblastos placentarios, y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos van a generar un puenteo entre esta molécula, entre la beta-2 y algunos receptores, tales como este es el de ApoE, o también receptores de tipo TOL, lo cual va a generar una activación de segundos mensajeros intracelulares, favoreciendo la inhibición de la proliferación del trofoblasto, o sea, de este tejido. También va a disminuir la angiogénesis, la vascularización y nutrición del tejido, y va a disminuir también la interacción trofoblasto-endotelio.
Además, se va a producir la expresión de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, va a haber reclutamiento de neutrófilos y monocitos y activación del complemento. Todos estos eventos van a favorecer a una placentación deficiente y, por lo tanto, producir la pérdida de embarazos tempranos o los partos prematuros. Bien, ahora que ya sabemos la fisiopatología, vamos a ver cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes. Para ello, la ISTH en 2006, en la última revisión, propone que tienen que existir al menos un criterio clínico y un criterio bioquímico. Dentro de los criterios clínicos tenemos los dos tipos de eventos, los vasculares o los obstétricos. En cuanto a los vasculares, pueden ser a cualquier nivel de la vasculatura, ya sea a nivel venoso, arterial o en vasos de pequeño calibre, al menos un episodio en algún órgano y siempre descartando alguna causa de vasculitis o inflamación de ese vaso. Dentro de los eventos obstétricos, tiene que haber al menos uno de los siguientes: al menos una muerte fetal mayor a 10 semanas de gestación, al menos un parto prematuro menor a 34 semanas de gestación, ya sea por eclampsia, preeclampsia o insuficiencia placentaria, o al menos 3 abortos consecutivos espontáneos menores a 10 semanas de gestación. Estos 3 casos van a ser descartando causas cromosómicas. En cuanto a los criterios bioquímicos, necesitamos la presencia de al menos un anticuerpo antifosfolípido presente y persistente, y los siguientes son: inhibidor lúpico, anticuerpos anticardiolipina o antibeta-2 glicoproteína 1, estos últimos dos en títulos moderados o altos. Y es muy importante remarcar que vamos a demostrar la persistencia de al menos uno de estos anticuerpos en 2 oportunidades separadas al menos por 12 semanas. Existen otras manifestaciones clínicas asociadas a SAF que en principio no fueron incluidas en los criterios que les acabo de mencionar por ser poco específicas y altamente prevalentes. Pero en este año, los colegios de reumatología americano y británico incorporaron criterios aditivos con el fin de poder añadirles peso diagnóstico a otras manifestaciones mediante tablas de scores o de puntaje. Dentro de las más frecuentes y poco específicas tenemos la trombocitopenia, y dentro de las más específicas, las dermatológicas. ¿Pero por qué debemos verificar esta persistencia de los anticuerpos? Bueno, porque pueden existir anticuerpos transitorios de baja avidez en títulos bajos en individuos sanos, ¿sí? En pacientes que no presenten el síndrome. También es frecuente que los anticuerpos aumenten con la edad sin presentar ninguna patología. Es decir, que estos anticuerpos no van a ser patogénicos. También pueden ser inducidos por procesos infecciosos, por inmunización, por algunas drogas o fármacos, e incluso por neoplasias. Y por último, para hablar un poco más de otras manifestaciones clínicas, les presentamos el SAF catastrófico, que es una forma muy severa e infrecuente de SAF, es decir, que ocurre casi en el 1% de los pacientes, mayoritariamente mujeres, y esta forma se da de desarrollo abrupto, sucede dentro de unas semanas o días, y ocurren múltiples trombos a nivel de vasos de pequeño calibre, es decir, una microangiopatía trombótica que va a conducir a una falla orgánica. ¿Por qué? Porque se va a dar en múltiples órganos, al menos 3, ¿sí? O órganos o tejidos. Entonces, esto va a conducir a una gran mortalidad de los pacientes, alcanzando casi el 40%. Las manifestaciones clínicas van a depender de los órganos que estén afectados, pueden ser muy variadas, y el SAF catastrófico puede darse a partir de SAF primario o ser secundario a lupus eritematoso sistémico e incluso derivar de otras causas. Ahora llegamos a la parte de laboratorio, donde les vamos a hablar un poco más de estos anticuerpos. Los anticuerpos antifosfolípidos son un grupo heterogéneo, ¿sí?, de inmunoglobulinas que están dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas celulares, contra cofactores proteicos, ¿sí?, proteínas que ya circulan en el plasma, o por los complejos fosfolípido-proteínas. En especial, la beta-2 glicoproteína 1 va a ser el antígeno que va a ser detectado por los anti-beta-2. ¿Sí? En especial, los anti-beta-2 van a reconocer el dominio 1 de esta proteína plasmática. Los anticuerpos anticardiolipina van a reconocer el complejo beta-2 unido a fosfolípidos.
y estos, ambos dos, van a ser detectados por enzimo inmunoensayos, en sus isotipos IgG e IgM. Por último, el inhibidor lúpico, que es una mezcla de anticuerpos que va a tener afinidad contra estos cofactores proteicos, va a ser detectado mediante su actividad in vitro, por ensayos de coagulación. Pero, ¿qué ventaja tenemos con el inhibidor lúpico? Si tenemos métodos específicos de ELISA que van a detectar anticuerpos específicamente, la ventaja que tenemos con el inhibidor es que vamos a poder detectar la presencia de múltiples anticuerpos y su actividad, y esto va a ser de gran utilidad para establecer los riesgos. También hay otros anticuerpos, muchísimos, antifosfolípido, que van a estar presentes en SAF. Como por ejemplo son los anticuerpos antiprotrombina o antifosfatidilcerina protrombina, es decir, contra el complejo. Pero estos no van a ser idealmente estudiados porque no hay suficiente evidencia para eso. Los que sí se van a estudiar son los que les mencionamos, porque están altamente relacionados con su prevalencia en estos pacientes y con el desarrollo de manifestaciones clínicas. En especial, el inhibidor lúpico, como es una mezcla de anticuerpos, va a ser un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de estos eventos. Bueno, entonces hablemos del inhibidor lúpico. Es una mezcla heterogénea de autoanticuerpos que tienen especificidad tanto por beta-2-glicoproteína 1 como por protrombina. Lo que lo caracteriza es su comportamiento paradójico porque in vivo produce trombosis, mientras que in vitro, en las pruebas de coagulación, es un inhibidor de interferencia. Se comporta a modo inhibidor prolongando los tiempos de coagulación de las pruebas dependientes de la concentración de fosfolípidos. No existe una prueba gold estándar para su estudio, sino que requiere más de una prueba específica para detectarlo con distintos fundamentos. Bien, entonces entendamos de qué se trata el efecto anticoagulante, entre comillas, del inhibidor lúpico. En este gráfico les mostramos qué sucede sobre los fosfolípidos de un reactivo de prueba de coagulación cuando no hay presencia de estos anticuerpos. Los factores van a ir uniéndose a las superficies negativas y por lo tanto van a formar los complejos y se va a desencadenar la coagulación y vamos a tener tiempos dependientes de la concentración de la cantidad de factores que tenga el paciente. ¿Qué sucede cuando hay presencia de estos anticuerpos? Bueno, lo que van a hacer estos anticuerpos es dimerizar estos cofactores proteicos, la beta-2 y la protrombina, y por lo tanto van a generar un impedimento estérico y van a impedir el acceso de los factores, por lo tanto no se van a poder activar y vamos a tener tiempos más prolongados de las pruebas, dependiendo de cuántos fosfolípidos le estemos dando a la muestra. Bueno, ahora vamos a ver qué pacientes van a ser los que debemos estudiar y en qué momento debemos hacerlo. ¿A quiénes vamos a estudiar? Bueno, vamos a separar en dos grupos. Aquellos pacientes que hayan tenido un evento clínico, ya sea trombótico o obstétrico, se van a clasificar en 3 categorías de riesgo de tener SAF. Los de mayor riesgo van a ser aquellos pacientes jóvenes que hayan tenido una trombosis venosa o arterial inexplicable o una trombosis en sitios inusuales. También van a pertenecer a este grupo las pacientes que tengan pérdidas de embarazo tardía o incluso los pacientes que tengan trombosis o morbilidad obstétrica sumado a alguna enfermedad autoinmune de base. En el riesgo medio de tener SAF van a pertenecer los pacientes que tengan abortos tempranos, espontáneos y recurrentes o un tromboembolismo idiopático en menor de 50 años. Los pacientes que van a tener riesgo bajo de tener SAF van a ser aquellos pacientes que tengan una trombosis y que sean adultos mayores, porque bueno, aumenta el riesgo de trombosis con la edad. Pero también vamos a poder estudiar a pacientes que no hayan tenido todavía ningún evento clínico, como lo son los que presentan un APTT prolongado inexplicable, ¿sí? Es fundamental estudiar estos para detectar cuál es la etiología de esa prolongación. También se van a poder estudiar pacientes con enfermedades autoinmunes, sobre todo en especial los pacientes que tengan lupus, porque hay una alta asociación con este síndrome. Además, se van a poder estudiar a mujeres en edad fértil que tengan alguna enfermedad autoinmune y que necesiten un asesoramiento médico-farmacológico para alguna de las situaciones como la anticoncepción, el embarazo, técnicas de reproducción asistida, entre otras causas.
Pero ¿cuándo vamos a estudiar a estos pacientes? Nunca durante el evento trombótico, ni cercano al mismo, ni tampoco durante procesos infecciosos o inflamatorios agudos, ¿sí? Vamos a tener que esperar al menos 3 meses, después de ocurrido el evento, a excepción de los casos donde sospechemos con una alta sospecha la presencia del SAF catastrófico, porque necesitamos establecer el rápido diagnóstico en ese caso para instaurar un tratamiento. ¿Cuándo no vamos a estudiar a los pacientes? Durante el embarazo del puerperio, luego de una cirugía o luego de un proceso infeccioso o una inmunización reciente, y tampoco vamos a estudiar a los pacientes que estén bajo medicación con inmunomoduladores como corticoides o hidroxicloroquina, ni tampoco aquellos que estén recibiendo anticonceptivos orales o anticoagulados. ¿Por qué no vamos a estudiar durante el evento agudo a los pacientes? Porque en estos momentos van a aumentar las citoquinas proinflamatorias y reactantes de fase aguda, que van a aumentar en especial el factor 8 y el fibrinógeno. Estos dos factores van a acortar el APTT, pudiendo conducirnos a falsos negativos para las pruebas de inhibidor lúpico. La proteína C reactiva, que también va a estar aumentada en estos casos y que tiene afinidad especial por los fosfolípidos, va a simular la actividad del inhibidor in vitro y va a prolongar el APTT, conduciéndonos a una interpretación de un falso positivo. Muchas veces los pacientes que ya tuvieron el evento llegan al momento del estudio con un anticoagulante, ¿sí? Ya llegan anticoagulados. Entonces, lo ideal va a ser aplazar el estudio hasta que puedan discontinuar la medicación. Pero bueno, eso a veces no es tan factible en la vida diaria, porque los pacientes tienen alto riesgo trombótico y no pueden necesariamente suspender su medicación. En el caso de que estén recibiendo inhibidores, como lo son las heparinas o los anticoagulantes orales directos, no se va a realizar el estudio de ninguna manera y van a tener que suspender al menos la terapia por 2 días. En el caso de que estén anticoagulados con antagonistas de la vitamina K, que no van a ser inhibidores, estos van a causar una deficiencia funcional de los factores dependientes de esta vitamina, se van a poder estudiar con algunas consideraciones. Y eso va a depender del RIN que tengan los pacientes. Con RINs menores a 1,5 se van a procesar como pacientes que no estén anticoagulados. Con RIN entre 1,5 y 3 se van a poder estudiar siempre que se haga el ensayo de mezcla con pool de plasma normal, relación 1:1, y los pacientes que superen un RIN de 3 deben suspender la medicación hasta normalizarlo. Bueno, pasamos al estudio del inhibidor lúpico, es decir, a la etapa analítica. Bien, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, la ISTH, plantea estos 5 pasos, en donde primero tenemos que realizar un coagulograma básico, compuesto por una PTT de rutina, un tiempo de protrombina y un tiempo de trombina, y eventualmente, si alguna de estas pruebas da prolongada, realizamos la mezcla con pool de plasma normal en partes iguales, paciente pool. Estas pruebas no van a servir en sí para detectar el inhibidor, sino que su utilidad es para, en primer lugar, evaluar el estado de la muestra, por ejemplo, que la muestra no se encuentre coagulada, posteriormente también para evaluar la presencia de anticoagulantes, y en el caso de haber hecho la mezcla con pool de plasma normal, demostrar el efecto inhibitorio del inhibidor, es decir, que no corrija por el agregado del pool. Luego, también, ya comenzando con el estudio del inhibidor lúpico, se realizan las pruebas de screening compuestas por una PTT sensible a inhibidor lúpico, es decir, con poco aporte de fosfolípidos, y alguna otra prueba con otro fundamento. Luego se realizan las pruebas confirmatorias. El ensayo de mezcla está reservado para casos particulares, en donde, por ejemplo, tengamos un paciente anticoagulado con antagonistas de la vitamina K, y luego también descartar la presencia de algún otro inhibidor o considerar simultaneidad. Para hacer diagnóstico de inhibidor lúpico vamos a necesitar pruebas de screening prolongadas con confirmatorios que acorten los tiempos con respecto al screening que dio prolongado, y en caso de haber realizado la mezcla debemos ver un efecto de no corrección por el inhibidor justamente. Bueno, ya ahora pasando a cuáles son las pruebas de elección. Según las guías, tanto la Sociedad Británica de Hematología, la CLSI y la ISTH están de acuerdo que se deben realizar 2 pruebas
Una basada en el APTT, en nuestro caso utilizamos el Silica Clotting Time, que activa la vía intrínseca como cualquier APTT y tiene sílica como activador de carga negativa. Y por otro lado, la otra prueba recomendada es el veneno de víbora de Russell diluido, que tiene otro fundamento y directamente activa al factor 10. De cada una de estas pruebas se va a realizar la prueba de screening y la confirmatoria. Se va a hacer diagnóstico de inhibidor lúpico cuando al menos una de estas dos pruebas es positiva en screen y en confirmatorio, es decir, cuando obtengamos tiempos prolongados de screen y acortamientos significativos en su prueba confirmatoria. Bueno, entonces, ¿dónde es que interfiere? Dijimos que el inhibidor lúpico actúa como un inhibidor de interferencia, uniéndose a los fosfolípidos e impidiendo el acceso de los factores. El inhibidor lúpico impide principalmente la formación del complejo tenasa intrínseco y del complejo protrombinasa. Entonces, las pruebas sensibles activan el sílica, como cualquier APTT, a través de brindar cargas negativas, activa directamente toda la vía intrínseca desde el comienzo. Mientras que el tiempo de veneno de víbora de Russell activa al factor 10. ¿De qué se tratan estas pruebas de screening y confirmatorias que estuvimos hablando? Bueno, la ISTH plantea uno de los algoritmos que es la de pruebas pareadas. Tenemos la prueba de screening que va a tener poco aporte de fosfolípidos, va a tener poco fosfolípidos en defecto. En caso de estar presente el inhibidor lúpico, va a unirse a estos fosfolípidos y va a impedir el acceso de los factores a esta superficie de carga negativa. Por lo tanto, vamos a tener tiempos prolongados. Cuando hacemos la prueba confirmatoria, lo que difiere el reactivo es que tiene fosfolípidos en exceso. Y por lo tanto, los anticuerpos van a seguir estando presentes, pero va a haber mucha más superficie disponible para que los factores ingresen, se unan a estas cargas negativas y se activen. Y por lo tanto va a haber un menor impedimento estérico y tiempos más cortos con respecto a la prueba de screen. Bueno, pasando a la interpretación de estas pruebas, dijimos que las pruebas de screen tienen el objetivo de demostrar la prolongación de las pruebas dependientes de fosfolípidos. Tenemos dos estrategias. La primera es comparar el tiempo en segundos de la prueba del paciente con un intervalo de referencia, como en cualquier caso, como en cualquier prueba, y vamos a esperar que esté prolongada. La segunda estrategia es calcular la razón screen, en donde ponemos el tiempo de screen del paciente sobre el tiempo de screen de la misma prueba realizada sobre el pool. En caso de que tengamos un valor de razón por encima de 1,20, vamos a estar sospechando la presencia del inhibidor lúpico. Pero vamos a tener que demostrar que este efecto de prolongación es dependiente de la cantidad de fosfolípidos que le estemos aportando. Entonces pasamos a hacer la prueba confirmatoria, a donde vamos a calcular la razón confirm, es decir, el tiempo confirmatorio del paciente, sobre el tiempo de confirmatorio sobre un pool de plasma normal. Y por último, vamos a calcular la razón de estas dos razones, razón screen sobre razón confirm. En caso de obtener un punto de corte mayor, en caso de obtener un valor por encima del punto de corte, que es 1,20, vamos a confirmar la presencia de un inhibidor lúpico. Las pruebas se pueden interpretar de manera semi-cuantitativa, ¿sí? La razón normatizada que obtengamos nos va a hablar de la actividad in vitro que tenga este inhibidor. Los inhibidores que estén con una expresión débil, es decir, se van a relacionar con concentraciones bajas de anticuerpos, por lo general van a tener los demás ensayos de fase sólida negativos, ¿sí?, para los demás anticuerpos. Y esto se va a relacionar con un bajo potencial de riesgo de desarrollo de evento clínico. En cambio, los inhibidores fuertes, que van a ser con razones normatizadas altas, se van a relacionar con alta expresión in vitro de este inhibidor y van a tener un alto potencial de riesgo de desarrollo de un primer evento o de una recurrencia. No nos olvidemos, SAF no es la única causa de trombofilia, por lo cual deberemos hacer el diagnóstico diferencial de otras etiologías posibles, como lo son las mutaciones en los factores, los déficits de los inhibidores fisiológicos de la coagulación
polimorfismos, homocisteinemia, entre otras causas. Bueno, para hablar mínimamente de cómo se los trata a estos pacientes, nos pareció importante contarles que el laboratorio tiene un rol muy importante en cómo se va a tratar a cada paciente. Se los va a clasificar según cuántos anticuerpos tengan positivos de forma simultánea en pacientes con perfil de alto o de bajo riesgo. Aquellos que tienen alto riesgo son los que tienen 2 o más anticuerpos positivos en simultáneo. Y aquellos de bajo riesgo son los que tienen anticuerpos, algún anticuerpo positivo de forma aislada. Esto se halló que cuanto más título de anticuerpos y cuanta más combinación de anticuerpos haya en el mismo momento, va a haber más riesgo de trombosis, de tener un primer evento o de tener una recurrencia. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a los pacientes se los va a tratar dependiendo de si tuvieron o no el evento. Aquellos que no tuvieron el evento se pueden favorecer de la tromboprofilaxis primaria. A estos pacientes se los va a antiagregar con bajas dosis de aspirina y son portadores asintomáticos, personas con lupus o embarazadas que tengan perfiles de alto riesgo, es decir, 2 o más anticuerpos positivos. Aquellos que ya han tenido el evento se los va a anticoagular. El anticoagulante de elección son los antagonistas de la vitamina K, manteniéndolos en un RIN objetivo entre 2 a 3. Se los anticoagula a largo plazo a estos pacientes. Y en caso de que el evento haya sido en territorio arterial, generalmente se los va a antiagregar también con aspirina. Los anticoagulantes orales directos no son de elección en perfiles de alto riesgo porque tienden a tener recurrencia del evento. ¿Y qué sucede con personas que hayan tenido antecedentes de SAF obstétrico? Bueno, aquellas personas que estén teniendo un embarazo o que estén embarazadas, se las va a antiagregar con aspirina a bajas dosis y se les va a dar en simultáneo heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica durante el embarazo y el puerperio. Y bueno, y vamos a ir cerrando con 2 casos clínicos que ejemplifican un poco de las cosas que les estuvimos contando. La paciente del primer caso clínico tiene 43 años, tiene antecedentes de esclerodermia, hipotiroidismo autoinmune, cardiopatía chagásica en la infancia, tiene un marcapasos, y en junio de 2020 tiene una trombosis en miembro inferior, en una pierna. Luego de 3 meses concurre a nuestro hospital para realizarse el estudio de trombofilias, dentro de ellos del inhibidor lúpico. Al momento del estudio no estaba anticoagulada, y en primer lugar lo que hallamos es en las pruebas básicas un PTT prolongado, por lo cual se realizó la mezcla con pool de plasma normal, obteniendo la corrección. Es decir, uno estaría pensando que el plasma normal le está aportando los factores, podemos empezar a sospechar de una deficiencia, lo cual no tendría mucho sentido para lo que estaba siendo estudiada. Entonces, se realizó el estudio de inhibidor lúpico, que era por lo que venía la paciente. Tenemos para ambas pruebas, para el Russell y el Silica, razones por encima del punto de corte, que era 1,2, acortamientos significativos en las pruebas de Confirm con alto aporte de fosfolípidos, y en la razón normatizada obtenemos valores por encima del punto de corte, dentro de lo cual catalogaría para inhibidor lúpico débil para ambas pruebas. Se informa como presencia de inhibidor lúpico y se sugiere repetir a las 12 semanas para confirmar la persistencia. También se realizaron las pruebas de ELISA para anticardiolipinas y antibeta 2, las cuales resultaron negativas, y se le había solicitado también dosaje de factores, todos dieron dentro de los intervalos de referencia. Luego de las 12 semanas, la paciente vuelve a confirmar esta persistencia, y vemos resultados muy similares a la primera vez que se hizo el estudio. Pruebas de screen por encima de punto de corte con razones que también dan por encima de punto de corte, es decir, hay acortamiento significativo, y para más pruebas nuevamente obtenemos inhibidores lúpicos débiles. Entonces, en esta paciente se confirma la presencia débil de inhibidor lúpico persistente. Pero entonces, ¿por qué inicialmente corrigió la mezcla con pool de plasma normal? Si comprobamos la presencia de un inhibidor, no tendría que haber corregido, porque no importa cuántos factores le estemos dando, sino que el inhibidor tendría que estar
ahí ejerciendo su acción. Bueno, en el caso de inhibidores lúpicos débiles, hay relación directa con la cantidad de anticuerpos que hay presentes en plasma. Entonces, al haber diluido al medio la muestra, estuvimos diluyendo la actividad del inhibidor lúpico débil. Así que no siempre que tengamos correcciones en las pruebas va a significar que no haya un inhibidor lúpico. Entonces, en esta paciente se hizo diagnóstico de SAF porque tuvo el evento clínico, tuvo una trombosis y confirmamos la persistencia del inhibidor lúpico. Bueno, y por último les traemos el segundo caso, que es una paciente de 36 años que tiene psoriasis, una enfermedad autoinmune, y dolor en manos. La paciente viene por consultorio externo y al momento del estudio no está anticoagulada. En las pruebas básicas vemos una prolongación muy grosera del APTT, siendo este de 67 segundos, ¿sí? Por lo que se realiza el ensayo de mezcla con pool de plasma normal, el cual no corrige. Entonces, bueno, pensamos que teníamos presente algún inhibidor. Para eso realizamos el tiempo de trombina, que era muy sensible a la presencia de heparina, y el cual dio levemente prolongado, por lo cual, luego de hacer la relación con el plasma normal, pudimos descartar su presencia. Luego pasamos a hacer los estudios dirigidos para la búsqueda de inhibidor lúpico, y tanto el Russell como el Silica dieron razones de screen mucho mayores a 1,20, ¿sí? Luego la razón confirmatoria mostró acortamiento de los tiempos, y en la razón normatizada, en ambas pruebas tuvimos positivo fuerte inhibidor lúpico. Es decir, esta paciente tenía en las dos pruebas un inhibidor con alta actividad, pero igualmente debíamos verificar su persistencia al menos 12 semanas después. Algo como dato de color, la paciente tenía solicitada unas serologías, además de estas pruebas, en la cual obtuvimos una BDRL positiva 4 diluciones, por lo que se procedió a hacer el ensayo confirmatorio para sífilis, ¿sí? El cual resultó no reactivo, y esto nos llamó la atención. ¿Por qué puede haber pasado? Bueno, si recordamos un poco, la BDRL lo que trata de encontrar son anticuerpos que se generan por la infección del Treponema pallidum. El reactivo tiene antígenos que van a ser fosfolípidos, en especial cardiolipina. En este caso, que la paciente tenía un inhibidor lúpico presente, este inhibidor ejerció su acción, se unió a esos fosfolípidos del reactivo BDRL, positivizando la prueba, ¿sí? Pero esto fue un falso positivo para sífilis. También, continuando con el estudio de inhibidor lúpico y de SAF, además se sumaron los estudios de fase sólida, los ELISA, el cual obtuvimos un resultado positivo para los anticuerpos anticardiolipina de isotipo IgG a título alto. Los antibeta-2 fueron negativos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? La paciente no tuvo ningún evento clínico, pero tiene anticuerpos positivos, por lo que no podemos establecer el diagnóstico de SAF. Pero como la paciente tiene una enfermedad autoinmune de base, que es psoriasis, tiene un perfil de alto riesgo, ya que tiene anticuerpos positivos, por lo cual esta paciente es candidata a recibir una profilaxis primaria, es decir, una profilaxis que le ayude a prevenir cualquier evento clínico. Bueno, y a modo para ir cerrando, podemos ir concluyendo que es fundamental elegir el correcto momento del estudio, y es importante seleccionar a qué pacientes vamos a estudiar para arribar a resultados confiables. Además, como vimos recién, la presencia de los anticuerpos sin evento no alcanza para diagnosticar el síndrome, y siempre que estén los anticuerpos presentes debemos confirmar su persistencia. Por último, queremos recalcar que el laboratorio permite identificar a asintomáticos, como lo fue la paciente en el caso 2, que requieran profilaxis y puedan verse beneficiados de recibirla, y además que vamos a aportar especificidad en el diagnóstico, ya que los criterios clínicos están ampliamente distribuidos y son muy frecuentes con otras enfermedades, por lo cual vamos a hacer de crucial importancia para establecer el diagnóstico y el tratamiento de elección de estos pacientes. Por último, vamos a agradecerle a los residentes del laboratorio Pirovano que nos ayudaron en la confección del Ateneo y que nos estuvieron bancando todo este tiempo, y también agradecerles al servicio de hemocitología, en especial a Narela y Catriel, que nos fueron de muchísima ayuda para esto. Gracias a todos por la atención. Cerramos.